El doctor José Vicente Jaro, constitucionalista, y ha sido citado con una opinión muy importante, trascendente, sobre cómo van a tener que deshojar la margarita nuestros diputados en la Asamblea Nacional, luego que formalmente llegó el comunicado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, solicitando permiso para proseguir con el juicio a Nicolás Maduro. ¿Cómo me le va, doctor Jaro? Bienvenido de nuevo a la entrevista. Buenas tardes. Cayó la llamada, me dice Luis Vargas. Bueno, por favor, recójanla. Si se cayó, álcenla. Llévenla al hombro. Por cierto, amigas y amigos, al regreso de la pausa, 0212-482-9750. Hablo con el doctor José Vicente Jaro y luego de la pausa, en el 0212-482-9750, vamos a querer escucharlos a ustedes. Por favor, recuerden siempre, la voz de Dios, la voz del pueblo. ¿Qué me dice Luis Vargas? ¿Qué me dice Selene Pérez? Ya tenemos al doctor Jaro al hilo telefónico otra vez. Buenas tardes, doctor Jaro. ¿Cómo me le va? Bienvenido a la entrevista. ¿Qué tal? Saludos, un abrazo. A ver, opinión de un comunicador como tantos de nosotros que emitimos normalmente opiniones a través de los medios. Me refiero a Vladimir Villegas. En Globovisión ha dicho que esta sesión para discutir el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro mañana en la Asamblea Nacional es un chantaje político. Y ha dicho que esos magistrados, como no viven aquí, pues no tienen competencias para esto. Una primera respuesta que no es contra Vladimir, sino contra este concepto. Sí, muy importante señalar que el tema que se va a tratar mañana en la sesión de la Asamblea Nacional se refiere a presuntos hechos punibles, delitos, es decir, delitos que habría cometido Nicolás Maduro Moros en el caso Odebrecht, delitos relacionados, tipificados con la pena pues privativa de libertad por la ley contra la corrupción y por la ley de delincuencia organizada y contra lo que es el terrorismo. En particular, se trata de la trama de corrupción Odebrecht, que ha salpicado a muchos gobiernos, jefes de Estado, jefes de gobierno en varios países y pues no puede calificarse esto como un asunto político, chantaje político, sino más bien como el intento de esclarecer si efectivamente Nicolás Maduro Moros ha cometido o no delitos tipificados en leyes venezolanas de carácter penal que se refieren pues a la trama de corrupción de Odebrecht y que implicarían pues de determinarse en el juicio correspondiente, en el enjuiciamiento correspondiente, los delitos de corrupción con las penas correspondientes y el delito de legitimación de capitales previstos en las leyes antes señaladas. Luego, el tema de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio estén sesionando fuera del territorio nacional no es por voluntad propia, es por una situación forzada debido a la persecución política de que fuera un objeto luego de ser juramentado en julio del año pasado, al punto que los 13 principales y 21 suplentes fueron objeto de orden de desaparición. Uno en particular, el profesor Ángel Serpa de la Universidad Central de Venezuela, colega de esa casa de estudios, él fue preso y torturado por el SEBIN y continúa en Venezuela bajo régimen de presentación. Los demás magistrados están pues en el exilio por estas razones de fuerza mayor que justifican pues el hecho de que estén sesionando del exterior y en todo caso lo importante es que ellos fueron designados por el órgano legítimo por un procedimiento acorde con la Constitución y cumplen con los requisitos para ser magistrados. Bien, respondido el primer asunto, ¿qué se necesita en cuanto a número de votos para que mañana se proceda a autorizar, como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, para que prosiga con este juicio? ¿Cuántos? ¿La mayoría calificada de la que habla la ley orgánica del Tribunal Supremo o la mayoría simple, según se infiere de la Constitución? Bien, este tema es altamente relevante y ha sido objeto de discusión y entiendo, me consta que dentro de la Asamblea ha sido objeto de revisión, incluso
particularmente hoy mi persona consignó un documento con apoyo de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, quienes estuvimos analizando el asunto y hemos tratado de clarificar en documento consignado ante el Parlamento, ante la Secretaría, que en este caso lo que se requiere es una mayoría simple, lo que el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional llama mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes luego de que se constate la debida instalación de la Asamblea conforme al quórum reglamentario. Esto significa 84 diputados al menos deben estar pues instalando la Asamblea Nacional, de ellos pues una mayoría debe ser mayoría simple, mayoría la mitad más uno, los que deben de alguna manera aprobar o autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución no establece una mayoría calificada, es la norma constitucional la que prevalece. La norma constitucional, artículo 266, numeral 2, señala simplemente que se necesita una autorización. Luego, muy importante, lo que tú acabas de reseñar, la ley orgánica, del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 110, habla de una mayoría calificada de 2/3 partes, pero recordemos que una ley no puede alterar, no puede contrariar lo establecido en la Constitución. Pero esa ley, hay que destacar, es de el 1 de octubre de 2010, siendo que posteriormente, en diciembre de 2010, posteriormente, se dictó el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional actualmente vigente, en cuyo artículo 89 se señala que las mayorías determinantes para la votación en la Asamblea Nacional son aquellas que señale la Constitución y el Reglamento Interior de Debates. Y cuando no se precise nada ni en la Constitución ni en el Reglamento Interior de Debates, debe entenderse que es mayoría absoluta, es decir, mayoría simple. Y hay que destacar que el reglamento tiene carácter de ley, rango de ley por ser en ejecución directa inmediata de la Constitución y a todo evento. Lo más importante en todo esto es que posteriormente, en junio de 2012, se emitió el Código Orgánico Procesal Penal, una reforma del Código, y en esa reforma del Código, en el artículo 378, se establece también que la mayoría es una mayoría simple, una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros presentes de la Asamblea Nacional en la sesión correspondiente, y entonces aquí aplicamos el principio básico en materia jurídica de ley posterior de loga ley anterior, es decir, si la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 110, es del 1 de octubre de 2010, pero luego, posteriormente, entró en vigencia el Reglamento Interior de Debates en diciembre de 2010, el reglamento deroga lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y rige la materia de su especialidad, y además lo mismo sucede con el Código Orgánico Procesal Penal, rige la materia de su especialidad y derogó pues lo que es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en esa mayoría de 2/3 partes, y por lo tanto, en conclusión, en definitiva, la mayoría que se requiere es mayoría absoluta, mayoría simple, la mitad más uno de los diputados presentes en la Asamblea Nacional. Gracias por esa claridad y tan pedagógica explicación. Amigas y amigos, estamos escuchando al doctor José Vicente Haro, abogado constitucional. Estamos hablando sobre lo que han de enfrentar nuestros diputados en la Asamblea Nacional ayer cuando de manera especialísima trate el oficio que le envió el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, solicitando permiso para proseguir con el juicio a Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales respecto del caso Odebrecht. Doctor José Vicente Haro, como último punto, por favor acláreme este asunto. Principios de 2017, esta Asamblea Nacional halló en falta absoluta a Nicolás Maduro. Ergo, se dictaminó su falta, ya no es presidente. Si no es presidente para estos diputados de la Asamblea Nacional, pues entonces no hay un tema que tratar, porque el hombre, Nicolás Maduro Moros, no tendría la prerrogativa del antejuicio de mérito. Pero el Tribunal Supremo, que nombró esta Asamblea Nacional, admitió el recurso introducido por Luis Ortega Díaz. No entiendo, por favor aclárenmelo. Sí, bueno, esto es importante señalarlo. Eso sucede porque posterior a esa decisión
de el 9 de enero de 2017, que se declaró el abandono del cargo, no habiéndose instalado todavía el Tribunal Legítimo en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional en julio de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Michael Moreno, dictó una sentencia donde declaró nulo ese pronunciamiento sobre abandono del cargo, y al final la Asamblea Nacional no obró en consecuencia para ejecutar o proseguir el procedimiento correspondiente constitucional para ejecutar y realizar los actos correspondientes para la designación de un presidente encargado y la convocatoria de nuevas elecciones. Habiendo quedado inoperativo, es decir, de alguna manera anulado cuestionablemente por el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Michael Moreno, antes de que se instalara el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio en julio de 2017, pues lamentablemente para mal de Venezuela, Nicolás Maduro sigue siendo o detentando, aunque ilegítimamente, en mi opinión, la presidencia de la República, y por eso es que es tan importante el pronunciamiento que mañana dará la Asamblea Nacional, porque es una reafirmación política y jurídica constitucional de que lo que se busca es restablecer el orden constitucional y juzgar a una persona que posiblemente ha cometido hechos punibles que afectan gravemente el presupuesto nacional y como consecuencia a los venezolanos. Doctor José Vicente Jaro, muchísimas gracias, muy amable, hasta la próxima, un abrazo. Saludos, un abrazo. Bien, amigas y amigos, lo han escuchado con meridiana claridad. Paren la oreja, saquen sus conclusiones. Vamos a la pausa. Perdón. 0212-482-9750. Al regreso, la voz de Dios, la voz del pueblo. Adelante, Eduardo. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.